Chuck Norris siempre ha sido un hombre de acción, no de palabras, ya fuera dando sus características patadas giratorias en Walker, Texas Ranger, o rompiendo tablas en competiciones de artes marciales. Chuck se forjó una reputación de fuerza tranquila y disciplinada, sin buscar nunca los focos ni provocar dramas en Hollywood. Mantenía sus opiniones en privado. Su comportamiento era respetuoso y siempre se centraba en la misión que tenía entre manos. Por eso, lo que ocurrió recientemente pilló a todos por sorpresa. En un momento emotivo e inesperado, Chuck finalmente rompió su silencio. Con lágrimas en los ojos, habló abiertamente sobre algo que había guardado en secreto durante décadas. Nombró a 5 actores sobre los que ya no podía seguir callado. Para los fans que habían seguido su carrera durante años, fue una revelación impactante. Este no era el Chuck Norris que creían conocer, el hombre que dejaba que sus acciones hablaran más que sus palabras. Pero quizás por eso su confesión fue aún más importante. Después de toda una vida alejado de la polémica, Chuck decidió que era hora de decir la verdad. Entonces, ¿qué empujó a la leyenda de las artes marciales a abrirse finalmente? ¿Y quiénes fueron los actores que le marcaron tanto? Infancia y carrera. Chuck Norris nació el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma. Su madre, Wilma, era de ascendencia irlandesa, y su padre, Ray D. Norris, tenía raíces cherokee. Ray era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y un hombre muy trabajador que desempeñó muchos oficios, desde mecánico hasta conductor de autobús. Chuck era el mayor de 3 hermanos. Su hermano menor, Weiland, le dijo una vez a Chuck que no creía que fuera a vivir más allá de los 27 años. Trágicamente, las palabras de Weiland resultaron proféticas. Murió en la Guerra de Vietnam en 1970. A los 16 años, la vida de Chuck dio otro giro cuando sus padres se divorciaron. Se mudó con su madre y sus hermanos primero a Prairie Village, Kansas, y más tarde a Torrance, California. La vida no fue nada fácil. Chuck se describía a sí mismo como tímido, poco atlético y un estudiante mediocre. Las frecuentes ausencias de su padre, debido a sus borracheras, no hacían más que aumentar la inestabilidad en el hogar. Todo ello hizo que Chuck fuera muy introvertido en su juventud. En 1958, Chuck se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y fue destinado a Corea del Sur. Allí fue donde adquirió su apodo, Chuck, y aprendió artes marciales, Tang Soo Do, para ser exactos. Trabajó con diligencia y finalmente consiguió el cinturón negro. Al regresar a Estados Unidos, siguió trabajando para la Fuerza Aérea en California. Finalmente, abrió un estudio de artes marciales mientras esperaba ser contratado por el Departamento de Policía. Al principio, Chuck no era un campeón de las competiciones de artes marciales. Perdió algunos combates, pero persistió. En 1967, comenzó a ganar torneos importantes e incluso derrotó a nombres destacados como Joe Louis. También abrió otras escuelas de karate e impartió clases a famosos como Steve McQueen, Bob Barker y Donny Osmond. La última derrota de Chuck en una competición de artes marciales fue en 1968. Ese mismo año, ganó el campeonato de karate de peso medio y conservó el título durante 6 años consecutivos. Finalmente, se retiró invicto de la competición y se hizo muy amigo de Bruce Lee, a quien conoció mientras competía. En 1972, Chuck protagonizó el papel de antagonista principal en la popular película de Bruce Lee, El Camino del Dragón, que tuvo un éxito excepcional en taquilla y lo consagró ante el gran público. Más tarde, inspirándose en los consejos de su amigo Steve McQueen, aceptó otros papeles en el cine y se matriculó en una escuela de interpretación. Su gran salto como actor protagonista se produjo en 1977 con Breaker Breaker, posteriormente en 1978 con Good Guys Wear Black. Esa película, producida con un presupuesto muy reducido, recaudó millones de dólares y consolidó a Chuck como la primera gran estrella de cine de artes marciales de Estados Unidos. Sus películas destacaban porque estaban ambientadas en Estados Unidos y tenían tramas estadounidenses, a diferencia de las películas de Kung Fu de Hong Kong que eran populares en aquella época. En 1979, Chuck Norris apareció en A Force of One, en el papel de un campeón de karate que ayuda a la policía en un caso. Hizo esta película mientras promocionaba su anterior película, Los buenos visten de negro. Al principio, ningún estudio la quería,
pero acabó recaudando $20 millones. En 1980 estrenó El Octágono, en la que tenía que frustrar los planes de unos terroristas entrenados por ninjas. Esta vez, los estudios se interesaron por fin y recaudó casi $19 millones. Al año siguiente, apareció en An Eye for an Eye, y en 1982 interpretó un papel de acción y terror en Silent Rage, su primera película importante, distribuida por Columbia Pictures. Ese mismo año, MGM le ofreció un contrato para 3 películas y estrenó Forced Vengeance, aunque Norris no estaba satisfecho con la dirección creativa y rescindió el contrato. En 1983 tuvo un gran éxito con Lone Wolf McQuade, en la que interpretaba a un duro ranger de Texas. La crítica lo adoró, llegando incluso a compararlo con los spaghetti westerns de antaño. Roger Ebert le dio 3,5 estrellas y se refirió al personaje de Norris como icónico. Por esa época, Norris también presentó un libro sobre fitness e incluso un videojuego, Chuck Norris Super Kicks. Luego llegó su gran salto al cine de acción para el gran público. En 1984 participó en Missing in Action, en la que interpretó al coronel James Braddock, un soldado que liberaba prisioneros de guerra en Vietnam. Fue un gran éxito y se inspiró en su difunto hermano, que había muerto durante la guerra de Vietnam. En 1985, Norris protagonizó Código de Silencio, en la que demostró una mayor profundidad dramática. La crítica lo elogió como uno de sus mejores papeles y fue la película más taquillera en su primer fin de semana. Continuó su éxito con Missing in Action 2 e Invasion USA. En 1986, colaboró con Lee Marvin en The Delta Force, otro éxito. Ese año, incluso prestó su voz a una serie de dibujos animados, Karate Commandos. En 1987, fue coautor de un libro superventas sobre superación personal, The Secret of Inner Strength, His Personal Life. Chuck Norris se casó con su novia del instituto, Diane K. Holchek, en diciembre de 1958. Chuck tenía 18 años en ese momento y ella 17 cuando se casaron. La pareja se había conocido en 1956 mientras asistían a la escuela en Torrance, California. Más tarde, en 1962, tuvieron su primer hijo. Al año siguiente, Chuck tuvo otra hija, fruto de una breve relación extramatrimonial. Luego, en 1964, él y Diane tuvieron un segundo hijo, Eric. Chuck y Diane se divorciaron después de 30 años de matrimonio. Se separaron en 1988, mientras él rodaba The Delta Force 2, y se divorciaron oficialmente en 1989. Años después, el 28 de noviembre de 1998, Chuck se casó de nuevo y se enamoró de Gina O'Kelly, una exmodelo 23 años más joven que él. Gina tenía 2 hijos de una relación anterior, y ella y Chuck tuvieron gemelos el 30 de agosto de 2001. Durante una entrevista en 2004 con Entertainment Tonight, Chuck contó una anécdota muy personal. Explicó que no había visto a su hija de su anterior relación hasta que ella tenía 26 años. Aunque ella descubrió que él era su padre cuando solo tenía 16 años, no fue hasta que le escribió una emotiva carta en 1990, justo después de su divorcio de Diane, cuando finalmente se conocieron y se hicieron amigos. Desde 2017, Chuck Norris es abuelo. Ahora tiene 13 nietos. A través de sus aventuras con la familia y la vida amorosa, su camino ha sido, en el mejor de los casos, accidentado, pero siempre se ha esforzado por mantener el contacto y asumir sus responsabilidades. Sus intereses políticos. Chuck Norris se declara conservador y firme creyente en los principios republicanos. Incluso ha tenido columnas en un sitio web de extrema derecha, WorldNet Daily. Nunca ha tenido reparos en expresar sus opiniones políticas a lo largo de los años. En la década de 1980, tras el estreno de su película Missing in Action, Chuck afirmó que era un gran admirador del presidente Ronald Reagan. Apreciaba la franqueza y el fuerte liderazgo de Reagan y mencionó que no le importaban tanto los partidos políticos, sino que le importaba más el individuo. Mientras rodaba Delta Force, Chuck se pronunció sobre el tema del terrorismo, afirmando que Estados Unidos estaba siendo demasiado indulgente y que los terroristas podrían atacar algún día a Estados Unidos o Canadá. En 2007, Chuck viajó a Irak para visitar a los soldados estadounidenses, demostrando su apoyo a las tropas. Un año después, en las elecciones presidenciales de 2008,
apoyó al candidato republicano Mike Huckabee e incluso criticó a John McCain por ser demasiado mayor para el cargo. Sin embargo, finalmente apoyó a McCain, principalmente porque le gustaba Sarah Palin como candidata a la vicepresidencia. Chuck también apoyó la Proposición 8 de California en 2008, que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Consideraba que la gente no respetaba el resultado de la votación. En 2009, cuestionó el lugar de nacimiento del presidente Barack Obama y le pidió que presentara su certificado de nacimiento para poner fin a los rumores. Siguió expresando opiniones contundentes, publicando artículos sobre la ley Sharia en Estados Unidos y culpando a la administración Obama de intentar modificar las políticas de los Boy Scouts. A lo largo de los años, apoyó a varios candidatos republicanos, como Ron Paul, Newt Gingrich, Mitt Romney y Ted Cruz. También respaldó a candidatos escandalosos como Roy Moore y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En 2009, Chuck se asoció con el fabricante de armas Glock, lo que irritó a algunos de sus seguidores debido al aumento de los tiroteos en las escuelas. En 2021, respaldó la iniciativa para destituir al gobernador de California, Gavin Newsom, y apoyó al presentador de televisión Larry Elder como sustituto. Chuck siempre ha sido muy franco y se ha mantenido fiel a sus principios, por muy impopulares que sean. En 2008, Chuck Norris apoyó públicamente la Proposición 8 de California, una iniciativa electoral que proponía prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado. Su apoyo público a la propuesta, que intentaba codificar el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer, generó una gran controversia y críticas por parte de los grupos LGBTQ+ y sus aliados. Norris respondió a sus críticos afirmando que los votos emitidos a favor de la Proposición 8 nunca tuvieron como objetivo privar a ningún grupo de sus derechos, sino mantener ciertas creencias sobre los límites del matrimonio. Comparó las protestas contra la aprobación de la propuesta con la anarquía, señalando que los partidarios estaban protegiendo sus creencias sinceras. Los críticos también sostuvieron que el respaldo de Norris a la propuesta contribuyó a marginar aún más a las personas LGBTQ+ y perpetuó el sentimiento discriminatorio. El escándalo puso de relieve las diferencias extremas en la percepción de la sociedad sobre la igualdad matrimonial, así como la influencia de las personalidades públicas en la formación de la opinión pública sobre estos temas. A pesar de las críticas, Norris se mantuvo firme y se alineó con otros partidos conservadores y religiosos que defendían la Proposición 8. La propuesta fue posteriormente declarada inconstitucional en 2010, pero las controversias que la rodearon pusieron de relieve la continua lucha por los derechos y el reconocimiento de las personas LGBTQ+ en Estados Unidos. La participación de Norris en la controversia sobre la Proposición 8 sigue siendo un ejemplo claro de cómo el respaldo de las celebridades puede influir en el discurso político y social, especialmente en cuestiones de derechos civiles e igualdad. Críticas a Walker, Texas Ranger. La serie de televisión Walker, Texas Ranger, protagonizada por Chuck Norris entre 1993 y 2001, alcanzó gran popularidad por sus escenas de acción y su representación de la justicia. También fue objeto de críticas por su representación de la violencia y la policía. Los críticos sostenían que la serie idealizaba el vigilantismo y el uso excesivo de la fuerza. Una reseña de 1993 señalaba que Walker callaba a un sospechoso que se quejaba y al Matt Kyle, que no se le habían leído sus derechos. Miranda con una patada que le rompía la mandíbula, lo que daba a entender que tales representaciones podían afectar a las actitudes del mundo real hacia las fuerzas del orden y la justicia. Además, un estudio de la UCLA de 1995 citaba la serie por sus prolongadas escenas de combate cuerpo a cuerpo, lo que suscitó preocupación por su efecto en el público más joven. Norris defendió el contenido de la serie, haciendo hincapié en que la acción se enmarcaba en un contexto moral. Afirmó que hay mucha acción, pero que toda ella se desarrolla con un trasfondo moral. Es la justicia luchando contra la injusticia. A pesar de la controversia, Walker, Texas Ranger mantuvo una audiencia sólida.
lo que sugiere que muchos espectadores se identificaban con sus mensajes de justicia y venganza. El éxito de la serie indica que, aunque fue criticada, también satisfizo el gusto por las representaciones maniqueas del bien venciendo al mal. Y cuando fue presentado como el hombre más violento de la televisión en un especial de la ABC, se sintió engañado por el enfoque del programa. Los hechos de Chuck Norris se ponen de moda. A principios de 2005, se desató una moda viral en Internet conocida como los hechos de Chuck Norris. Aunque el humor sobre la dureza de Chuck Norris circulaba desde la década de 1980, estos hechos se popularizaron en Internet. Comenzó en foros de algo horrible, donde los miembros se burlaban del actor Vin Diesel tras el estreno de su película The Pacifier. En pocos meses, la atención se centró en Chuck Norris y las bromas exageradas sobre su dureza y fuerza se convirtieron en la nueva moda. Las bromas, muchas de las cuales hacían parecer a Norris casi sobrehumano, eran como el sketch repetido de Bill Brasky en Saturday Night Live. También hacían referencia a los chistes sobre Chuck Norris del programa Late Night with Conan O'Brien, en el que Conan solía burlarse de la participación de Norris en Walker, Texas Ranger. Los chistes exagerados se convirtieron rápidamente en un componente importante de la cultura pop. Ian Spector, un comediante, es considerado por muchos como el padre de los datos sobre Chuck Norris. Spector fue uno de los primeros en popularizar los generadores online que permitían a los usuarios crear sus propios datos sobre Chuck Norris. Spector incluso publicó libros sobre estos datos, como The Truth About Chuck Norris, 400 Facts About the World's Greatest Human, 2007. Chuck Norris was Mr. T. 400 Facts About the Baddest Dudes in the History of Ever, 2008. Chuck Norris respondió a las bromas con naturalidad. En su página web oficial, señaló que algunos de los datos eran divertidos, pero recordó educadamente a todo el mundo que no se lo tomaran demasiado en serio. También dijo que quería que las bromas hicieran que la gente quisiera conocer los datos reales sobre él, especialmente las historias que aparecían en sus libros. En 2006, Norris escribió una columna para WorldNet Daily, en la que volvió a responder a las bromas. Esta vez, optó por la humildad y desvió la atención de su dureza para alabar a Dios y a Jesucristo. Sin embargo, el humor de Internet no siempre estaba de acuerdo con Norris. En diciembre de 2007, demandó a Penguin USA, la editorial de The Truth About Chuck Norris, alegando que el libro infringía sus derechos de marca registrada y su privacidad. Más tarde, en 2008, retiró la demanda. A pesar de la tibia acogida, Chuck Norris se convirtió en un meme sensacional en el humor de Internet. En 2009, siguió adelante y publicó el Chuck Norris Factbook oficial, coescrito con su aprobación oficial. Pasaron los años y sus datos siguieron apareciendo en la cultura pop, desde anuncios hasta películas. En la película de 2012, Los Mercenarios 2, se menciona uno de los chistes más populares. Chuck Norris fue mordido por una cobra real, pero tras 5 días de sufrimiento, la cobra murió. La tendencia se mantuvo incluso en 2017, cuando se emitió un anuncio de United Healthcare protagonizado por Norris. 2 tipos en una cafetería empezaron a bromear sobre su mítica dureza, y uno de ellos soltó el clásico: Chuck Norris lleva sombrero para ocultar el sol. Esta broma demuestra cómo la fama online de Norris sigue prevaleciendo hoy en día. Su esposa está siendo envenenada. Gina Norris, esposa del actor Chuck Norris, demandó en 2012 a varias empresas, alegando que había sido envenenada por agentes de contraste basados en gadolinio, GBCA, utilizados en procedimientos de resonancia magnética. Indicó que, tras someterse a 3 resonancias magnéticas en un periodo de 8 días, comenzó a experimentar graves problemas de salud, como palpitaciones y un intenso ardor en el cuerpo. A pesar de acudir al hospital en múltiples ocasiones, su estado no mejoró. Incluso viajó hasta China para buscar tratamientos alternativos, como la terapia de quelación y los tratamientos con células madre. Aunque su salud mejoró en cierta medida, sigue sufriendo calambres en las manos y un intenso dolor en la espalda. Gina se sentía destrozada y responsabilizaba a las empresas de ocultar los riesgos de los agentes de contraste. El gadolinio es un metal pesado que puede ser perjudicial si se acumula en el organismo.
En general, los colorantes de contraste para resonancia magnética están diseñados para que esto no ocurra. Utilizando un agente quelante que se une al gadolinio y permite que el organismo lo elimine más fácilmente a través de la orina. Los GBCA se utilizaron por primera vez en resonancias magnéticas en 1988. Sin embargo, se ha descubierto que el cuerpo no siempre es capaz de eliminar todo el gadolinio, que puede acumularse en zonas como el cerebro, los huesos y los riñones, incluso en personas con riñones normales. En 2015, la FDA emitió una advertencia sobre la posibilidad de acumulación de gadolinio en el cerebro. Aunque la FDA declaró posteriormente que no hay pruebas suficientes que indiquen que esta acumulación cause daños a la salud, la posibilidad de que quede algo en el cerebro además de los pensamientos es desconcertante para algunas personas. Las investigaciones han demostrado que los agentes de contraste con gadolinio pueden causar problemas como insuficiencia renal, pancreatitis y trastornos neurológicos tanto en animales como en seres humanos. A pesar de los riesgos, los GBCA siguen siendo extremadamente útiles en el diagnóstico por imagen, ya que ayudan a los médicos a detectar problemas en el organismo que de otro modo serían difíciles de detectar. Sin embargo, la demanda de Gina Norris llama la atención sobre los posibles peligros de estos agentes de contraste y podría dar lugar a nuevos estudios o incluso a que más personas presenten reclamaciones similares. Aún se desconoce si la demanda de Gina Norris tendrá éxito, pero podría arrojar luz sobre los posibles peligros de los GBCA y fomentar más investigaciones sobre su seguridad. El tiempo dirá si más personas comienzan a presentar problemas similares. Identificación errónea de Chuck Norris en los disturbios capitalinos. En enero de 2021, justo después de los disturbios en el Capitolio de los Estados Unidos, una foto comenzó a difundirse como la pólvora en Internet. En ella, alguien muy parecido a Chuck Norris parecía formar parte de la multitud que asaltaba el Capitolio. Como era de esperar, Internet se llenó de rumores de que el actor de acción se había unido a los alborotadores, pero Chuck Norris desmintió esos rumores de inmediato. Lo hizo público en Twitter. Recientemente me enteré de que había un imitador de Chuck Norris en los disturbios del Capitolio de Washington, D.C. Sí, yo no estaba allí y no era yo. No hay lugar para la violencia en nuestra sociedad. Yo defiendo y siempre defenderé la ley y el orden. Para apoyarlo, su jefe, Eric Kritza, también se pronunció. Afirmó que Chuck no estaba en Washington, D.C. ese día. De hecho, estaba en casa con su familia en su rancho de Texas. Kritzer incluso bromeó diciendo que el hombre de la foto era mucho más guapo, en un claro intento de calmar los ánimos. Más tarde, se reveló la identidad del hombre misterioso de la foto, y desde luego no era Norris. Sin embargo, para entonces, el daño ya estaba hecho. La foto ya había aparecido en varias redes sociales, alimentando todo tipo de especulaciones descabelladas. Se trataba de un caso típico de confusión de identidad, algo que se está volviendo demasiado habitual en la era digital. Este caso pone de manifiesto lo fácil que es que se difunda información falsa en Internet, especialmente cuando se trata de un famoso. Con fotos virales y decisiones precipitadas circulando por Twitter, Facebook y Instagram, es más importante que nunca tomarse un momento para verificar los hechos antes de sacar conclusiones precipitadas. Ni siquiera el legendario Chuck Norris es inmune a las acusaciones falsas. Toda esta experiencia nos sirve de recordatorio. El hecho de que veas algo en Internet no significa que sea cierto. En tiempos como estos, verificar los hechos puede ser de gran ayuda. Hablemos ahora de los actores que Chuck Norris odia más: Jean-Claude Van Damme y Chuck Norris. Antes de que Jean-Claude Van Damme se convirtiera en un nombre familiar en Hollywood, el actor nacido en Bélgica tuvo que recorrer un largo camino y tuvo una sorprendente conexión con Chuck Norris. Durante la década de 1980, Van Damme era otro joven aspirante con los ojos muy abiertos que buscaba el estrellato en Los Ángeles. Después de dirigir un gimnasio en Bruselas y alcanzar cierto éxito como modelo y culturista, se subió a un avión con destino a Hollywood. Como la mayoría de los actores en apuros, hizo trabajos ocasionales para sobrevivir, condujo taxis, sirvió mesas e incluso apareció en pequeñas películas. Uno de sus primeros papeles acreditados fue el de un karateca gay
en una película de 1984 titulada Monaco Forever. También apareció en la película de Breakdance Breaking ese mismo año. Pero uno de los trabajos más inesperados que consiguió fue el de portero en un bar llamado Woody's Wharf, propiedad nada menos que de la leyenda de las artes marciales Chuck Norris. En una entrevista con Hollywood Reporter en 2019, Van Damme se rió de la experiencia y dijo que los estadounidenses eran gente grande y que, por suerte, nunca tuvo que pelear con nadie en la vida real. Más bien, explicó que su encanto y simpatía mantuvieron la paz. Era un buen conversador, simpático, y no pasó ningún incidente. Al principio, su relación era amistosa, pero más tarde se supo que se había deteriorado con el paso de los años. A principios de los 90, corrieron rumores sobre una posible colaboración cinematográfica entre estas dos estrellas. Sin embargo, el proyecto no llegó a buen puerto, aparentemente debido a diferencias creativas. Más tarde, durante una exhibición de artes marciales en Texas en 2001, dice que Norris criticó la disciplina y la ética de trabajo de Van Damme, tachándolo de indisciplinado. A pesar de la tensión que hubiera habido, ambos se convirtieron en grandes estrellas de acción, aunque nunca colaboraron en la pantalla. Su vínculo inicial es una interesante anécdota entre bastidores de la edad de oro de las películas de artes marciales. Steven Seagal y Chuck Norris. A finales de los años 80 y principios de los 90, se produjo una importante disputa entre el actor de artes marciales Steven Seagal y algunas de las figuras más destacadas del mundo de las artes marciales, como Chuck Norris. El conflicto comenzó cuando Seagal hizo comentarios insultantes sobre Bruce Lee y Chuck Norris, afirmando que los artistas marciales estadounidenses no eran auténticos. También dijo que se enfrentaría a cualquiera que contradijera sus argumentos. Bob Wool, amigo personal tanto de Lee como de Norris, respondió reuniendo a una docena de respetados artistas marciales, conocidos como los Dirty Dozen. Entre ellos, se encontraban nombres tan respetados como Benny Urquidez, Bill Wallace y Gene LaBelle. Desafiaron abiertamente a Seagal a que respaldara sus palabras en una pelea real. Aunque el desafío se hizo en público, Seagal se negó a aceptarlo. Algunas personas de la comunidad de las artes marciales consideraron que el desafío era una reacción exagerada, mientras que otras lo consideraron una medida necesaria contra los comentarios de Seagal. El episodio demostró el valor del respeto y la autenticidad en las artes marciales. Aunque las peleas sugeridas no llegaron a celebrarse, el episodio es una parte importante de la historia de las artes marciales, ya que demuestra la voluntad de la comunidad de defender sus valores. Alec Baldwin y Chuck Norris. Chuck Norris y Alec Baldwin pueden ser dos estrellas de Hollywood muy conocidas, pero en lo que respecta a la política, no podrían estar más alejados. Y eso se nota. Chuck Norris es conocido por sus fuertes valores conservadores. A lo largo de los años, ha declarado abiertamente su lealtad política, apoyando a candidatos republicanos como Mike Huckabee, Mitt Romney y Donald Trump. Ha escrito artículos, grabado vídeos e incluso pronunciado discursos en los que insta a los estadounidenses a volver a lo que él denomina valores tradicionales. Por eso, cuando alguien se burla de esas ideas en la televisión nacional, sobre todo de forma cómica, no le sienta nada bien. Ahí es donde entra Alec Baldwin. Baldwin, un destacado actor liberal, pasó varios años interpretando a Donald Trump en Saturday Night Live con una imitación que molestó a muchos conservadores. Su ridícula interpretación, repleta de gestos exagerados y muecas melodramáticas, provocó risas, pero también reacciones negativas por parte de quienes se identifican con Trump o con el pensamiento conservador. Uno de esos críticos fue Chuck Norris. En una entrada de blog de 2017, Norris no mencionó a Baldwin por su nombre, pero indicó lo que pensaba de las celebridades de Hollywood que se burlaban de los líderes conservadores. Los calificó de élites de Hollywood que se burlan de los valores estadounidenses y advirtió del efecto perjudicial que esas imágenes pueden tener en la unidad y la moral de la nación. Varios lectores relacionaron este comentario con las apariciones de Baldwin en SNL, sobre todo porque se habían convertido en un tema de debate muy popular en ese momento. Aunque Baldwin no se ha pronunciado sobre los comentarios de Norris, la disputa entre ambos pone de manifiesto la creciente brecha en Hollywood.
donde las opiniones políticas tienden a enfrentarse con la misma vehemencia que los guiones de las películas. Se trata de un caso anticuado de dos actores en bandos opuestos de una guerra cultural, Shia LaBeouf y Chuck Norris. Chuck Norris y Shia LaBeouf representan dos lados muy diferentes de Hollywood y, según se ha informado, su breve relación laboral no salió exactamente según lo previsto. A finales de la década de 2010, ambos intérpretes participaron en una producción comercial. Aunque se desconocen los detalles específicos del proyecto, algunas fuentes indicaron que Chuck Norris no estaba especialmente contento con el comportamiento de Shia LaBeouf en el plató. Según personas cercanas, la actitud de LaBeouf también se consideró irrespetuosa, quizá por su estilo extravagante o por su intenso método de actuación. Norris, que suele ser disciplinado y de la vieja escuela en su profesionalidad, supuestamente no le gustó la falta de respeto. Luego, en 24, Chuck publicó algo en Facebook que avivó aún más las especulaciones. La publicación, que ya ha sido eliminada, decía: "La fama sin disciplina es caos". Norris nunca mencionó a LaBeouf por su nombre, pero los fans y los medios de comunicación sacaron conclusiones precipitadas, asumiendo que la cita se refería a su anterior drama. Dado que LaBeouf había sido noticia en varias ocasiones por su comportamiento errático y sus escándalos públicos, incluyendo problemas legales y arrebatos en el plató, muchos asumieron que la publicación de Chuck era un golpe velado. Chuck Norris ha promovido durante mucho tiempo los valores del respeto, la diligencia y el autocontrol, atributos que considera esenciales no solo para las artes marciales, sino para la vida misma. Shia, por el contrario, se ha consolidado como un actor impredecible y emocionalmente crudo, tanto dentro como fuera de la pantalla. Quizás este marcado contraste en la ética de trabajo y la actitud pueda atribuirse a su aparente confrontación. Aunque ninguno de los actores ha hablado públicamente sobre el incidente desde entonces, la supuesta enemistad es un recordatorio de cómo las diferencias generacionales y de personalidad tienden a generar tensiones en la industria en ocasiones. Si te ha gustado este análisis en profundidad de las rivalidades de Chuck Norris en Hollywood, no olvides darle al botón de me gusta y dejar tus comentarios a continuación. Si aún no te has suscrito, no olvides hacerlo para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias por vernos y hasta la próxima.